propósito de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, a partir de las declaraciones en las cuales dos diputados del MAS revelaban que Evo Morales se había reunido con el Pacto de Unidad y con Huarachi para pedirle a Huarachi el 2019 que le exigiera a Evo Morales su renuncia el 10 de noviembre del 2019. El vocero presidencial decía lo que ocurrió el 2019 fue una ruptura constitucional. Hemos invitado al ministro de Defensa, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al programa Noches sin Tregua. ¿Cómo ha recibido el gobierno este tema que en las últimas horas, en los últimos días, nuevamente reaviva este debate de lo que pasó el 2019, pero por sobre todo profundiza nuevamente la polarización? Hubo golpe, no hubo golpe, hubo fraude, no hubo fraude, todo eso que se ha vuelto a escuchar con recurrencia en 48 horas precedentes. Adelante, lo escuchamos. Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad que me da para poder dirigirme al pueblo boliviano. Quiero manifestarte referente a lo que indicabas sobre las declaraciones de Carlos Mesa y Tito Quiroga, en el sentido de que las declaraciones de dos diputados, como has manifestado vos, habrían o demostrarían que no hubo golpe, que hubo un fraude monumental y más bien hubo un autogolpe. Esto en realidad me parece una forma muy habilosa de querer utilizar estas declaraciones para volver a confundir y a engañar al pueblo boliviano. Primero, porque yo quiero decirte, Jorge, en un Estado de Derecho, todos los bolivianos estamos obligados a cumplir la Constitución Política del Estado. El cumplimiento de la Constitución Política del Estado a través de nuestros actos, nuestras acciones, cuando está en el marco de la Constitución Política del Estado, son constitucionales, son legales, son legítimas y son democráticas. Pero cuando las acciones, los actos particularmente de servidores públicos de cualquier nivel, en este caso el nivel ejecutivo, no se enmarcan en la Constitución esas acciones y al contrario la vulneran, al contrario, más bien, es decir, no cumplen con los preceptos constitucionales, es decir, estos actos que están fuera de la Constitución son actos ilegales, son actos inconstitucionales, son actos ilegítimos y son actos antidemocráticos. El hecho, todo el proceso y el procedimiento que lo llevó a Yanine Áñez como presidenta demuestra claramente que no hubo sucesión constitucional. Todo el procedimiento y las acciones más bien demuestran que hubo una vulneración a la Constitución Política del Estado. Y es importante demostrarlo. Primero porque el antecedente que tenemos de que en la Universidad Católica se reunieron los líderes políticos de oposición y allá definieron quién iba a ser la presidenta y definieron que fuera Yanine Áñez. La señora Galindo muy valientemente denuncia y dice quién les ha dado la facultad y la potestad para que, es decir, vulnerando facultades privativas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nombren presidenta. Segundo, que para este nombramiento, es decir, se realizan los siguientes actos. Ella se presenta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se presenta y allí, es decir, ella indica que no hay los suficientes diputados, no se puede hacer el quórum. Y entender también que esto ya era planificado en una maniobra que se realiza con la policía cuando diputados del Movimiento al Socialismo intentan trasladarse e ingresar a
la Asamblea Legislativa Plurinacional, la policía les impide ese ingreso y eso se ve, existen videos, existen absolutamente todas las pruebas evidentes que los bolivianos han podido apreciar en ese momento. Entonces, doña Yanine Áñez está en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en ese momento, bueno, ella decide autoproclamarse como presidenta. La Asamblea Legislativa Plurinacional a ella no lo proclama, no lo nombra, no vota, no lo posesiona. Decide autoproclamarse y aquí hay que tomar en cuenta un elemento fundamental. En la línea de sucesión constitucional, es decir, está el presidente, vicepresidente, presidente del Senado y presidente de diputados, así dice la Constitución. En las acciones del golpe, lo que se hace es que para que no llegue la sucesión constitucional a Víctor Borda, que era presidente de la Cámara de Diputados, lo que hacen es capturarlo a su hermano, detenerlo, torturarlo y obligar a que Víctor Borda renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados. Este acto demuestra claramente que mediante la violencia ejercida a su hermano se le obliga a renunciar. Existen sentencias constitucionales y en cualquier parte del mundo, es decir, cuando una autoridad es obligada mediante coacción y ejercicio de la violencia, esos actos son nulos de pleno derecho. Entonces, esto demuestra sobre todo que las acciones violentas que se generaron en ese momento llevaban a esta situación de que dona Yanine Áñez se autoproclame como presidenta. Y luego, además, ella está consciente que no es, nombrada o designada o proclamada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, está consciente que empieza a usurpar funciones al autoproclamarse y se dirige al Palacio de Gobierno. Y ahí, para darle, es decir, cierta constitucionalidad a su sucesión, a la sucesión constitucional, no sé cómo logra la oposición que el Tribunal Constitucional emita un comunicado, pero ni siquiera un comunicado, en realidad una nota que lo difunden por los medios de comunicación y que se refería a la sucesión constitucional de Tuto Quiroga, que sí, en el caso de Tuto Quiroga hubo sucesión constitucional porque él fue nombrado por el Congreso de ese tiempo después de que renuncia por razones de salud Hugo Banzer Suárez y él era el vicepresidente, pero esta nota no tenía nada absolutamente que ver con la realidad en el momento en que se vivía en Bolivia, en el momento en que Yanine Áñez asume, pero intenta y los medios de comunicación demuestran como si el Tribunal Constitucional hubiese avalado esta sucesión, supuesta sucesión constitucional, que en realidad de ninguna manera avaló, y sus pronunciamientos del Tribunal Constitucional no son mediante comunicados ni tampoco mediante notas que se publiquen, una cosa de estas, no. El Tribunal Constitucional no se pronuncia bajo esa forma. Entonces se trabaja esto y luego al dirigirse al Palacio al Palacio de Gobierno, allá todos hemos podido presenciar que doña Yanine Áñez es investida con la banda presidencial por un militar. Yo quiero decirle, esto es la mayor evidencia de que se acordó la conformación en esa reunión de la Universidad Católica, por quienes liderizaban el proceso del golpe, conformar un gobierno cívico-militar. Y de facto, y ahí es cuando se demuestra que un militar va a imponerle la banda presidencial. Esto demuestra claramente la ruptura constitucional, demuestra claramente
la posesión de un gobierno de facto vía el golpe de Estado, porque la forma en que llegan son con acciones de violencia, como el caso de Víctor Bordas, solo por mencionarle, muchos actos de violencia para llegar a la situación en que se llega. Y en ese entendido, la señora Yanine Áñez, a partir de ese momento, ejerce la presidencia y las Fuerzas Armadas, que había pedido la renuncia de nuestro expresidente Evo Morales, es decir, se subordina al mando de doña Yanine Áñez. Y la policía, que se había amotinado de hace días antes, también se subordina al mando de Yanine Áñez. Muy bien. Con la demostración objetiva de estos hechos, ¿qué quiero decirle? Primero, es que se vulnera la Constitución Política del Estado. Primero, facultad privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional es, por sucesión constitucional, primero, conocer las razones de la elección por sucesión constitucional. En este caso, si era una renuncia, que la Asamblea Legislativa Plurinacional, después del quórum verificado, es decir, acepte o rechace. Segundo, una vez que se acepte, entonces se defina de acuerdo a cómo establece la Constitución Política del Estado, en la línea de la sucesión constitucional, quién iba a ser presidente. Y luego, una vez que define quién iba a ser presidente, la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo nombra por sucesión constitucional y además fundamenta el tema de la renuncia o es otro impedimento, etcétera. Y luego en la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, así dice la Constitución, lo va a investir el presidente, no un militar, el presidente. Jorge, en ninguna parte del mundo a un presidente democrático constitucional se le da la atribución a un militar para que pueda posesionar. Eso es la mayor evidencia y la mayor muestra de un golpe de Estado, Jorge. Y bueno, el informe de la GIEI en todas sus conclusiones lo demuestra claramente, que lo que sucedió es un golpe de Estado. Ahora quieren decir que con la declaración de estas reuniones y el pedido de golpe, ya hubo un autogolpe. Por poco no nos dicen que Evo Morales, nuestro expresidente, se ha puesto de acuerdo con Yanine Áñez para que él renuncie y Yanine asuma la presidencia. Algo ridículo, algo absurdo, algo inconcebible. Muchas gracias, Jorge, por permitirme este tiempo para explicar. No, por favor, de pronto son dos tiempos diferentes, ¿cierto? El jefe de la bancada del MAS, don Andrés Flores, decía, hubo una reunión en el hangar presidencial. En el hangar presidencial Evo Morales le pide a Huarachi que le exija la renuncia como parte de una estrategia política, lo dijo anoche acá. La llegada de Yanine Áñez, las reuniones en la Universidad Católica, la llegada de Yanine Áñez a la presidencia fue 2 días después, el 12 de noviembre. ¿A qué atribuye usted este tema de revelar qué habría pasado en el hangar, esa solicitud de renuncia? Se hablaba de estrategia política, es lo que dijo el diputado Flores. ¿A qué atribuye usted aquello, ministro? Hay que entender que el gobierno de nuestro expresidente Morales es un gobierno de los movimientos sociales. La situación de tensión, la situación de violencia en ese momento era muy, muy, muy duro, muy difícil. Con seguridad que se reunió con los movimientos sociales, pero no olvidemos que cuando renuncia el presidente, justifica esa renuncia, primero, dice, para evitar derramamiento de sangre, para evitar que compañeros nuestros sean perseguidos, sean torturados, para evitar todos estos hechos de persecución contra nuestros compañeros, es que renuncio a la presidencia. Es probable que estos análisis, estas evaluaciones se los haya hecho, pero eso de ninguna manera, es decir, de ninguna manera interfiere ni niega tampoco los hechos reales que se han sucedido en el proceso en el que Yanine Áñez asume la presidencia. En ese entendido, pues los tiempos no son justificativos para vulnerar la Constitución Política del Estado. Los tiempos ni ninguna otra justificación puede ser admisible para que se vulnere el procedimiento constitucional que, como le digo yo,
esos actos para servidores públicos es de cumplimiento obligatorio y si no se cumple lo estamos vulnerando. Y consiguientemente, al haberse vulnerado el procedimiento constitucional, es una presidenta de facto, es una presidenta inconstitucional, antidemocrático, ilegal e ilegítimo. Eso es absolutamente claro en los hechos en que hemos conocido el pueblo boliviano y que la Constitución Política del Estado de ninguna manera reconoce una sucesión constitucional con actos de esa naturaleza. Y más aún con la imposición de la banda presidencial por un militar, que eso demuestra totalmente un gobierno de facto cívico-militar. Ahora, ministro, se conoció el día de hoy, ayer también hablaron los abogados de la defensa del gobernador de Santa Cruz, de Luis Fernando Camacho, también estuvo hablando el día de hoy la defensa de la expresidenta Yanine Áñez, a propósito de que con estas declaraciones el caso denominado así, Golpe 1, se vendría para abajo, se caería y que ellos iban a pedir la liberación, la libertad de estas personas. ¿Cuál es su criterio? Mire, lo que ha dicho Carlos Mesa sustenta estas peticiones. Carlos Mesa, en términos subjetivos, nada objetivos, dice que las declaraciones de estos diputados demuestran claramente que lo que hubo fue un fraude monumental, lo que hubo fue un autogolpe y, lo más absurdo, dice que los procesos son una tramoya inventada. Imagínese usted, o sea que sería un invento los hechos que se han sucedido en 2019, cuando existen todas las pruebas en videos, en declaraciones, etcétera. Y el mismo Camacho lo dice: mi padre arregló con la policía y las Fuerzas Armadas para que podamos asumir el gobierno. Ese es un elemento fundamental. Lo otro es también que doña Yanine Áñez se autoproclama y esta autoproclamación es una usurpación de funciones y consiguientemente los hechos reales nos demuestran con pruebas objetivas que los procesos que se han iniciado contra ellos están basados en estos hechos que configuran tipos penales. Ahora, una de las personas de las que también se hablaba es del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Fue Calimán ese día, domingo, a las 10 domingo 10 de noviembre, perdón, a las 4 de la tarde, que sale a sugerir la renuncia de Evo Morales. Pero bueno, no se sabe nada de Calimán. Calimán no está en el país, las investigaciones tampoco han logrado determinar dónde se encuentra Calimán, que fue ese 10 de noviembre un actor fundamental también en todos esos pedidos de renuncia que se fueron dando. A ver, aquí quiero aclarar de manera categórica. Las sugerencias que hace, de acuerdo a la LOFA, al presidente lo hace el alto mando militar. Y el alto mando militar, de acuerdo a la LOFA, está estructurado por el capitán general, que es el presidente, por el ministro y el mando militar. Y cuando dicen que el alto mando militar ha sugerido, el alto mando militar, de acuerdo a la LOFA, sí puede sugerirle al presidente una serie de tomas de decisiones. Pero el alto mando militar, es decir, no estaba en el momento de la pedida de renuncia como sugerencia al presidente. Solo estuvo el mando militar y como mando militar no tiene la atribución, no tiene ninguna facultad para sugerir, es decir, al presidente, mucho menos la renuncia, ni ningún tipo de política. Es el alto mando militar el que sugiere y no el mando militar. Y en este caso quien actúa y quien pide es el mando militar. Eso para dejar absolutamente en claro y no estar malinterpretando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas cuando dice que tiene la facultad de sugerirle al presidente, no tiene la facultad del mando militar. Es el alto mando militar. Y el alto mando militar lo componen el presidente, el ministro y el mando militar. Eso que quede absolutamente claro, Jorge. Entonces, el pedido de renuncia, aunque parezca como sugerencia, es
nomás un acto de insubordinación y ya todos sabemos que las Fuerzas Armadas ya estaba, antes de que Yanine Áñez asuma, ya estaba bajo el mando de el grupo de personas que dirigían el proceso del golpe de Estado. Eso podemos advertirlo cuando inclusive en un comunicado, en una entrevista, el señor Tuto Quiroga dice: yo estoy cansado de pedirle favores al comandante de la Fuerza Aérea para que haga o no haga tal cosa. El comandante de la Fuerza Aérea no puede cumplir ni a título de favor ningún tipo de órdenes ni de mandatos de ninguna autoridad civil que no tiene la potestad ni la facultad ni la competencia legal para estar a título de favor pidiéndole determinadas acciones en las Fuerzas Armadas y menos en la Fuerza Aérea. Claro, en ese momento el ministro de Defensa era Zabaleta, no estaba ahí, el presidente tampoco. Usted lo que dice fue el mando militar el que pidió. El que leyó la sugerencia fue Calimán, que no ha sido encontrado por la justicia, que no se sabe. Unos dicen que está en Estados Unidos, pero realmente no se sabe dónde está. Y es pieza fundamental en las investigaciones, finalmente, ¿cierto?, para conocer cuál fue la motivación de esa sugerencia, de ese 10 de noviembre a las 4 de la tarde, ministro. Por eso que le hacía referencia a quien fue en su momento comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, ministro. El agradecido soy yo, pero de manera clara y categórica el procedimiento de la asunción al mando de presidenta por la supuesta irregular vía de la sucesión constitucional, que no se ha cumplido el procedimiento constitucional, demuestra de manera clara y fehaciente y objetiva, irrebatible, que la señora se autoproclama y usurpa funciones, y además porque está posesionada por un militar que en ninguna parte del mundo le da facultad a un militar que esté invistiendo a un presidente para que sea presidenta y se subordinen a ella, ¿no? Entonces, todo demuestra que lo que sucedió fue un golpe de Estado. Muy bien. Muchísimas gracias. Ese es el debate que se ha vuelto a instalar a propósito de este tema, que claro, tú has tenido polarizado al país bastante con el fue golpe, no fue golpe, fue fraude, no fue fraude. Vienen estas declaraciones y nuevamente se instala este tema de la polémica respecto a lo ocurrido en 2019. ¿Cuánto han pasado? 3 años, un poquito más de 3 años. Y claro, las cosas continúan siendo polémicas al momento de analizar lo que pasó las últimas semanas, los últimos meses del 2019. Ministro, como siempre, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, yo solo quiero decirle lo siguiente. Están utilizando estas declaraciones en realidad para engañar al pueblo boliviano, manifestándoles de que esas declaraciones demuestran de que no hubo golpe y más bien fue un autogolpe y sí hubo un fraude monumental. Y eso no va a cambiar. La forma ejercido con la violencia, la forma sin cumplir los procedimientos constitucionales, la forma en que la banda va a ser impuesto por un militar, a Yanine Áñez, todo ese procedimiento, esas declaraciones no va a cambiar. Se ha vulnerado la constitución política del Estado en el procedimiento de asumir la presidencia y consiguientemente todo eso configura lo que denominamos gobierno de facto o un golpe de Estado. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Muy buenas noches, un gusto tenerlo acá en el programa. Buenas noches, Jorge, muchas gracias. A sus órdenes para cualquier otro momento. Muchísimas gracias, el ministro de Defensa nos ha acompañado.